Cuando la guerra se enterró, la lógica militar tras las trincheras de 1914 a 1918. Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis Historia Militar. Hoy vamos a hablar de la Gran Guerra y sus trincheras. Para ello contamos con la ayuda de un arma contundente, la Gran Guerra de las Trincheras, que no se enterró, sino está oculto en esta caja. Voy a sacarlo y aquí tenemos el libro de nuestro invitado de hoy, un amigo del canal, Ismael López, con el que estamos conociendo en profundidad la Guerra de las Trincheras. Hola Ismael, ¿qué tal? Buenas, Paco, ¿qué tal estás? Pues nada, una vez más en tu canal y encantado de estar aquí con los espectadores. Pues vamos a hablar de la Guerra de las Trincheras en el frente occidental, pero sobre todo hoy vamos a hablar del motivo militar, ¿no? La lógica que hay detrás de enterrarse, ¿no? Es decir, básicamente de ocultarse del enemigo, ¿no? Exacto. Sí, al final, cuando hablamos de la Primera Guerra Mundial, siempre nos acordamos de las trincheras, pero pocas veces bajamos a ese barro a analizar por qué los ejércitos en esta época, pues, bueno, y sobre todo en el frente occidental, por qué se enterraron, por qué este tipo de guerra de desgaste y por qué, bueno, ¿no? Nos evoca esas imágenes en las cuales pues, los soldados están enterrados hasta las rodillas en lodo, viviendo entre desechos, viviendo entre cadáveres y sobre todo lo más importante y lo más llamativo a nivel militar es por qué esa falta de movimiento en el frente occidental, que creo que es lo más llamativo, ¿no? de todo esto. Habíamos hecho un programa ya hace tiempo con Antonio y contigo sobre la guerra de trincheras, hablando un poco de cómo era, pero hoy vamos a hacerlo en solitario explicando qué llevó a esto, ¿no? Y cómo se fue haciendo una guerra que no era nueva, es decir, la trinchera ya se empleaba en los asedios desde la época del siglo XVI, ya había trincheras y en la Edad Moderna, en la guerra, digamos, de asedio a los bastiones tipo Baubam, ¿no? Era la forma de ir avanzando una trinchera, ¿no? Por supuesto, al final las trincheras creo que se han utilizado a lo largo de la historia militar, se han utilizado en muchísimas ocasiones y sobre todo en lo que tú comentas, que es en la guerra de asedio. Lo más sorprendente de la Primera Guerra Mundial, y cuando hago referencia a la Primera Guerra Mundial siempre tenéis que entenderme que hablo del frente occidental, porque fue donde se constriñó la guerra a ese tipo de táctica y a ese tipo de estrategia, ¿no? De desgaste, ya que en el frente oriental no hubo, el frente quedó al final semimóvil, por así decirlo, es decir, hubo ofensivas que llegaron muy profundo en la retaguardia enemiga y bueno, en otros teatros como viene siendo Mesopotamia o viene siendo también Palestina y eso, este tipo de guerra, hombre, la trinchera se utiliza como antaño, como una fortificación de campo o como un método defensivo de una plaza, de una guarnición o de una mísera aldea en mitad del desierto. Para saber, vamos, era básicamente para tener donde meterte y poder protegerte si atacaba el enemigo. Pero en el frente occidental esto evoluciona a verdaderas ciudades subterráneas en las cuales las trincheras no solo son donde se meten los soldados y donde hay troneras y donde hay parapetos con nidos de ametralladoras, sino que es esa primera línea, luego hay una segunda, luego hay una tercera que se extiende a lo largo de 4 o 5, incluso los alemanes llegaron a hacer 6 kilómetros en la línea Hindenburg en 1917, y sobre todo que esas trincheras no solo son para ocuparlas, ¿no? Y combatir cuando se te pide o cuando piden a los soldados lanzar una ofensiva, sino estas trincheras lo que sirven son también para vivir en ellas, o sea, no son las trincheras de primera línea, pero hay otra, como digo, una segunda línea, una tercera, en las cuales son trincheras de retaguardia, en donde hay literalmente habitaciones, hay puestos de mando, hay polvorines, hay zona de veterinaria para los animales, hay zona también médica para los soldados, hay zona de desinfección en cuanto a heridas y eso, pero también para limpiar los trajes cuando hay ataques con gas. Hay toda una serie, ¿no? de compartimentos dentro de estas trincheras que
lo que hacen que el frente occidental se convierta en eso, ¿no? En una enorme ciudad subterránea que va desde el Canal de la Mancha hasta la frontera suiza. Y bueno, iremos viendo, ¿no? Que incluso había diferencias, ¿no? Entre la trinchera alemana y las aliadas por la estrategia, ¿no? Claro. O el para qué era la trinchera, ¿no? Claro, al final lo iremos viendo cómo va evolucionando la guerra y cómo, vamos, lo veremos en este programa, pero la gran diferencia, antes de que nos metamos con ello, va a ser que los alemanes tienen la perspectiva de una vez que fracasan de mantenerse donde están, de no perder terreno, mientras que los aliados tienen el gran plan de ganarle ese terreno a los alemanes y reconquistar las partes ocupadas de Francia. Entonces, solo con esa mentalidad que difiere totalmente la una de la otra, pues las trincheras tienen que excavarse y tienen que prepararse de modo distinto. De todas maneras, ya lo diremos, al final de la guerra en el frente occidental, las trincheras aliadas van a tener los mismos servicios, entre comillas, que las trincheras alemanas, aunque siempre las alemanas pues siempre van a tener un grado más de sofisticación y sobre todo de cara a 1917 y de 1918, cuando se obtengan esa Siegfried-Stellung o línea Hindenburg, como solían llamarlo los aliados, pues, hombre, ahí las trincheras ya no hay que pensar en esa trinchera de barro que había la primera. Partes, ¿no? Es verdad que había partes que eran trincheras cavadas y luego cuando llovía esto, pero las zonas más fuertes de la línea Hindenburg estaban hechas en hormigón y tenían sumideros y tenían todo. Vamos, habría que compararlo más con los típicos búnkeres que vemos en la Segunda Guerra Mundial de la línea del Atlántico, ¿no? De toda esta, ¿no? De la muralla del Atlántico y de posteriormente todas las que se hacen de cara a Alemania, etcétera, ¿no? También las que defienden, por ejemplo, Sicilia en 1943. Un poco, ese es el parecido de la línea Hindenburg en esta época. Pero, bueno, sin adelantar acontecimientos, la gran pregunta que creo que hay que responder es ¿por qué aparecen las trincheras en la Primera Guerra Mundial y sobre todo, como digo, en el frente occidental? ¿Por qué vemos esas imágenes que estás tú colgando ahora mismo para los que nos están viendo? Es complejo. Es complejo, ¿no? Todos los temas militares, es verdad que cuando uno se mete en ellos. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan en iVoox para acceder a este y al resto de sus episodios extra desde otras aplicaciones de escucha.